Mi nombre es Isabela Fernández y crecí en el corazón de Sevilla, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi familia no solo poseía tierras, sino también un nombre que resonaba con respeto y admiración. Mi padre, don Álvaro Fernández, era un hombre de negocios que construyó su fortuna con esfuerzo y astucia. Desde niña me enseñaron que la belleza era mi mayor arma. Que una sonrisa bien colocada podía abrir cualquier puerta. Que los hombres harían lo que fuera por complacerme. Y yo, con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota, creía que el mundo entero estaba a mis pies. Pero todo cambió el día que apareció Gabriel Montoro. Antes de Gabriel, solo existía Alejandro Muñoz en mi universo. Un joven educado, correcto, el tipo de hombre con el que toda familia soñaba para su hija. Siempre tan atento, siempre tan predecible. Desde que éramos niños, nuestras familias hablaban de un futuro juntos y yo me acostumbré a la idea. Estaba segura de que lo amaba. O al menos, eso creía. Pero entonces, Gabriel irrumpió en mi mundo como una tormenta en plena primavera. El día que lo conocí, mi padre organizó una cena para algunos socios de negocios. Gabriel era el nuevo inversor, un hombre cuya fortuna había crecido rápidamente en Madrid. Un hombre al que nadie en Sevilla conocía demasiado bien. Yo esperaba un caballero refinado. Lo que encontré fue a un hombre de mirada oscura y sonrisa desafiante. No me saludó con una reverencia. No me besó la mano. No pareció impresionado en lo más mínimo. ¿Crees que todo en la vida se consigue con una sonrisa, verdad, princesa? Me dijo con tono burlón cuando nos presentaron. Yo pestañeé, sorprendida. Nadie me hablaba así. Lo detesté en ese instante. Esa noche, mientras los invitados brindaban y conversaban sobre negocios, yo no podía evitar fijarme en él. Gabriel no era como los demás. No buscaba mi aprobación, no intentaba impresionarme. Y eso me molestaba. Decidí probarlo. Me acerqué con mi mejor sonrisa, con esa actitud que tantos hombres antes habían encontrado irresistible. No me han hablado mucho de ti, Gabriel. Quizás porque yo no soy como el resto de los hombres que conoces. Respondió sin titubear. Su seguridad me descolocó. No era arrogancia vacía. Era la certeza de alguien que no necesitaba la aprobación de nadie. Me marché frustrada, sintiendo por primera vez en mi vida que mi encanto no funcionaba con alguien. Pero lejos de ignorarlo, aquello me obsesionó. Los días pasaron y Gabriel se convirtió en una presencia constante en mi mundo. No buscaba mi atención, pero siempre estaba ahí, observándome con esa media sonrisa que me hacía sentir vulnerable. En una de las tantas reuniones, me sorprendí buscando su mirada entre la multitud. Y cuando la encontré, él ya me estaba mirando. Era una noche cálida, y el perfume del jazmín flotaba en el aire. Me encontraba en los jardines, lejos de la fiesta, cuando sentí su presencia detrás de mí. «Tienes una vida fácil, ¿no es cierto?». Su voz sonó baja, casi un susurro. Me giré, lista para responder con arrogancia, pero sus ojos atraparon los míos. Había algo en su expresión, algo que no entendía. «¿Y qué sabes tú de mi vida?», repliqué con dureza. Él sonrió de lado. «Sé que nunca has tenido que luchar por nada». Sus palabras me hirieron más de lo que deberían. Porque en el fondo, una parte de mí sabía que tenía razón. Aquel fue el inicio de algo que aún no comprendía. Algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Alejandro seguía siendo mi mundo, el hombre que representaba estabilidad y seguridad. Pero Gabriel era otra cosa. Un enigma. Un desafío. Un incendio del que no estaba segura si debía huir o acercarme más.
Lo que no sabía en ese momento era que muy pronto mi mundo entero se derrumbaría. Y que Gabriel sería el único que no me dejaría caer. El día que mi vida se rompió en pedazos llegó sin previo aviso. Todo lo que había conocido, todo lo que había dado por sentado, desapareció en cuestión de semanas. La guerra no solo arrasó con ciudades y pueblos, sino también con nuestra fortuna. Los viñedos de mi padre fueron confiscados. Nuestra casa, la misma que alguna vez albergó fiestas llenas de risas y música, fue vendida para pagar deudas. De un día para otro. Los Fernández pasamos de ser una de las familias más respetadas de Sevilla a simples sombras de lo que alguna vez fuimos. Y Alejandro partió casi de inmediato. Como buen hombre de honor, se unió a la causa sin dudarlo, prometiéndome que regresaría por mí. Cuando todo esto termine, volveré, Isabela. Y lo arreglaré todo. Me aferré a esas palabras. Las repetía en mi cabeza como un mantra. Pero los días pasaron. Luego las semanas. Luego los meses. Y todo siguió desmoronándose. La gente que antes nos admiraba ahora nos evitaba. Mis antiguas amigas de la alta sociedad dejaron de visitarme. Los que alguna vez nos adulaban ahora hablaban de nosotros en susurros. Y yo no sabía cómo vivir sin el mundo que había perdido. Pero Gabriel sí. No se fue como los demás. No huyó como tantos otros que desaparecieron cuando Sevilla empezó a cambiar. Se quedó. Y prosperó. Escuchaba rumores sobre él. Decían que tenía contactos en Madrid, que había hecho negocios con gente influyente. Que, mientras muchos se quedaban sin nada, él seguía construyendo su fortuna. Y lo peor de todo era que cada vez que nos cruzábamos, parecía estar disfrutando mi caída. Una tarde, cuando volví a casa después de horas intentando conseguir algo de dinero vendiendo las pocas joyas que aún me quedaban, lo encontré esperando en la plaza. Vestía como siempre, impecable, seguro de sí mismo, con esa mirada que nunca revelaba demasiado. Me detuve, sin fuerzas para enfrentarlo. Pero él no parecía interesado en discutir. Tienes dos opciones, Isabela. Su voz era tranquila, pero implacable. Seguir pretendiendo que el mundo te debe algo, o aprender a sobrevivir. Lo miré con rabia. No necesito tus consejos. Él sonrió de lado. No. Necesitas mucho más que eso. Me negaba a escucharlo. Me aferraba a la idea de que Alejandro volvería, de que todo se arreglaría. De que nuestra casa volvería a ser nuestra. Pero nada de eso ocurrió. Las noches se hicieron más frías. La comida, más escasa. Aprendí lo que significaba tener hambre. Aprendí lo que significaba no saber qué me depararía el día siguiente. Un día, finalmente, el destino decidió humillarme por completo. Era una mañana lluviosa. Había salido temprano a buscar trabajo, cualquier cosa que pudiera hacer sin tener que pedir ayuda. Pero nadie en Sevilla quería contratar a una Fernández caída en desgracia. Caminaba por la calle empedrada, con el vestido empapado y los zapatos cubiertos de barro, cuando escuché risas conocidas. Al girar la esquina, las vi. Mis antiguas amigas. Vestidas con sus mejores galas, charlando animadamente frente a una cafetería. Por un segundo, pensé en acercarme. Pero cuando me vieron, sus sonrisas desaparecieron. Una de ellas susurró algo y todas rieron. Mi rostro se encendió de vergüenza. Hace un año, yo era la reina de Sevilla. Ahora, era una mendiga para ellas. Tragué el nudo en mi garganta y seguí caminando. Pero entonces, una voz se hizo escuchar entre la lluvia. ¿Te das cuenta ahora? Me giré y ahí estaba Gabriel.
de pie bajo un balcón, con los brazos cruzados, mirándome con esa mezcla de burla y algo más. Algo que no logré descifrar. No me dijo nada más. No hizo ningún comentario hiriente. Solo me observó, como si estuviera esperando que entendiera algo por mí misma. Y quizás, en ese momento, empecé a hacerlo. El día que tomé la peor decisión de mi vida, lo hice creyendo que estaba salvando lo poco que me quedaba. Después de meses de lucha, humillaciones y hambre, mi padre enfermó gravemente. Los médicos pedían dinero, los remedios no eran baratos y por más que intentara aferrarme a mi orgullo, la realidad era clara, no podíamos seguir así. Entonces, llegó la propuesta. Carlos Velasco era un comerciante mayor que yo, un hombre respetado en Sevilla. Viudo y con dinero suficiente para asegurarnos estabilidad. No era cruel, pero tampoco era un hombre al que pudiera amar. Sin embargo, me pidió que fuera su esposa. Tu familia no merece vivir en la miseria, Isabela, dijo una tarde en la que fui a pedirle ayuda. Puedo cuidarte a ti y a tu padre. Pero quiero que seas mi esposa. No por amor. No por deseo. Simplemente como un acuerdo entre dos personas que necesitaban algo del otro. Y yo acepté. La boda fue sencilla, sin la gran celebración que había soñado en mi infancia. No había amor, ni emoción. Solo resignación. Recuerdo mirar a mi reflejo en el espejo antes de la ceremonia y no reconocer a la mujer que veía. Yo, Isabela Fernández, me estaba casando no por amor, sino por supervivencia. Y lo peor de todo, en algún lugar entre los invitados, estaba Gabriel. Durante la recepción, sentí su presencia. No me felicitó. No me dijo nada. Pero estaba ahí. En un momento de la noche, cuando todos celebraban, salí a los jardines para respirar. No soportaba la idea de estar en la misma habitación que mi nuevo esposo. Y entonces, lo vi. Apoyado contra un muro de piedra, Gabriel me miraba en silencio. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos oscuros brillaban con algo que no pude identificar. Así que esto es lo que querías. Su voz no era burlona. No era cruel. Era simplemente decepcionada. No tenía opción. Respondí con dureza. Gabriel dejó escapar una risa baja. Siempre tienes opciones, Isabela. Solo que nunca eliges la correcta. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir. Pero antes de que pudiera responder, él ya se había ido. Los primeros meses de mi matrimonio fueron soledad absoluta. Carlos no era un mal hombre, pero tampoco era un compañero. No me hablaba más de lo necesario, no intentaba conocerme. Éramos dos extraños que compartían una casa pero vivían en mundos separados. Y una noche, finalmente entendí mi error. Estaba sentada en el balcón, observando la luna reflejarse sobre los tejados de Sevilla, cuando un pensamiento me golpeó como un relámpago. Nunca amé a Alejandro. Solo amaba la idea de él. Siempre creí que era mi destino. Pero en realidad, solo era un reflejo de la vida que había perdido. Un símbolo de la estabilidad que deseaba recuperar. Y lo peor de todo fue que, cuando cerré los ojos y pensé en alguien que realmente me hacía sentir viva, el rostro que apareció en mi mente no fue el de Alejandro. Ni el de Carlos. Fue el de Gabriel. Desde ese día, algo cambió en mí. Comencé a notar lo que antes ignoraba. Como Gabriel siempre había estado ahí. Como, incluso cuando me desafiaba y me hacía rabiar, nunca me dejó caer completamente. Recordé todas las veces en que nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que no podía explicar. Recordé la forma en que me hablaba, como si realmente me viera. Pero lo entendí demasiado tarde.
porque cuando finalmente reuní el valor para buscarlo, Gabriel se había ido de Sevilla. Nadie sabía exactamente a dónde. Algunos decían que se había instalado en Madrid, otros que había invertido en negocios en Barcelona. Lo único seguro era que ya no estaba aquí. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente había perdido algo que nunca podré recuperar. El día que Alejandro regresó a Sevilla, el tiempo pareció detenerse. Yo imaginaba su regreso como el de un héroe victorioso, con la misma sonrisa noble y las mismas promesas de amor eterno. Pero el hombre que se bajó del carruaje no era el Alejandro que había conocido. Sus ojos eran distintos, más oscuros, más vacíos. Las cicatrices que no se veían en su piel estaban grabadas en su alma. Yo también había cambiado. Nos miramos en silencio durante largos segundos, como dos extraños que intentaban reconocerse. Finalmente, fue él quien habló primero. ¿Te casaste? No era una pregunta. Era una afirmación llena de algo que no pude descifrar del todo. Asentí con la cabeza. Alejandro soltó una risa breve y amarga. Supongo que no podías esperar eternamente. No supe qué responder. Porque la verdad era que nunca lo esperé. Me aferré a su recuerdo no por amor, sino por miedo a enfrentar la realidad. Y ahora lo entendía con claridad desgarradora. Los días pasaron, y Alejandro intentó retomar su lugar en Sevilla. Pero ya no encajaba. Las mujeres que antes suspiraban por él ahora lo miraban con compasión. Los hombres que antes lo admiraban ahora evitaban hablar demasiado de la guerra. Y yo lo observaba en silencio, sabiendo que nunca podríamos volver a lo que fuimos. Una noche, lo encontré en los jardines de la casa de mi esposo. Bajo la luz de la luna, su expresión era la de un hombre que había perdido su lugar en el mundo. Todo esto no es como lo imaginé, dijo sin mirarme. Nada lo es. Alejandro suspiró y finalmente se giró hacia mí. Por primera vez en su vida, me miró sin amor, sin esperanza. Solo con resignación. Si me hubieras esperado, ¿crees que habría sido diferente? Abrí la boca para responder, pero no pude. Porque la verdad era cruel, aunque lo hubiera esperado, nunca habría sido suficiente. No lo amaba. Nunca lo amé. Él lo entendió sin que yo tuviera que decirlo. Y sin más palabras, se marchó. Fue en ese momento que supe que un capítulo de mi vida había terminado para siempre. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento no me dejó en paz. ¿Si Alejandro había vuelto, y si Gabriel también lo había hecho? Me vestí con rapidez y salí a las calles de Sevilla. Necesitaba encontrarlo. Las calles estaban desiertas a esas horas, el aire olía a azahar y humedad. Cada paso que daba era un golpe en mi corazón, porque sabía que si lo veía, esta vez no lo dejaría ir. Finalmente, lo encontré. Estaba en la plaza, apoyado contra una columna, con la misma postura relajada de siempre. Pero su mirada me atravesó de una forma diferente. Yo ya no era la misma. Él tampoco. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Y luego, con una voz que no mostraba rencor ni reproche, Gabriel dijo lo que más temía escuchar. Siempre esperé que vieras la verdad, Isabela, pero a veces el tiempo no espera a nadie. Mi pecho se apretó. Él no me preguntó qué hacía allí. No intentó convencerme de nada. No luchó por mí. Porque, al final, no le correspondía a él luchar. Por primera vez en mi vida, supe lo que era perder algo verdaderamente importante. No porque no me amaran, sino porque yo no supe amar a tiempo. Esa fue la última vez que lo vi. El viento soplaba con fuerza mientras avanzaba por el camino de tierra que conducía a la vieja finca de mi familia. Y todo estaba en ruinas.
La gran casa que alguna vez fue sinónimo de poder y opulencia ahora era solo un eco de lo que fue. Las ventanas rotas, la pintura descascarada, las viñas abandonadas, enredadas unas con otras como si también se hubieran dado por vencidas. Pero yo no me di por vencida. No esta vez. Caminé despacio, dejando que mis dedos rozaran las paredes llenas de polvo. Aquí solía reír con mi madre. Aquí bailé en mi primer gran fiesta. Aquí, en este patio, creía que el mundo entero estaba a mis pies. Y aquí fue donde lo vi por primera vez. Gabriel. Su recuerdo era un puñal dulce y doloroso al mismo tiempo. Nunca volví a saber de él después de aquella noche en la plaza. Sevilla tenía sus secretos, y él se convirtió en uno de ellos. Pero a veces, en mis sueños, lo veía. Me imaginaba una vida diferente. Una en la que hubiera tenido el coraje de elegirlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo no da segundas oportunidades. Subí hasta la terraza más alta de la finca y miré el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Ay, con el viento acariciándome el rostro y el sonido de la naturaleza envolviéndome, lo entendí. Si he perdido todo, entonces ya no tengo miedo. Mi vida entera la había pasado intentando aferrarme a cosas que no existían. A la idea de un amor perfecto con Alejandro. A la seguridad de un apellido poderoso. A la comodidad de una vida donde yo siempre tenía el control. Pero todo eso se había esfumado. Lo único que quedaba era yo. Y por primera vez, eso era suficiente. Cuando bajé de la terraza, sentí algo nuevo en mi pecho. No era tristeza. No era resignación. Era esperanza. Porque aunque ya no podía cambiar el pasado, el futuro todavía estaba en mis manos. Me di la vuelta una última vez para mirar la finca, dejando que los recuerdos me abrazaran una vez más. Y entonces sonreí. Tal vez esta era mi historia. O tal vez solo estaba empezando. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.